ocasiones en la Biblia que la historia está por terminar y que Jesucristo vendrá pronto a terminar lo que está sucediendo el día de hoy en este mundo, ¿verdad? Ajá. Y dice que Él primero va a venir por su iglesia, que nos vamos a encontrar ¿en dónde? En las nubes, Sí. ¿verdad? So aquí, cuando decimos de que Jesucristo va a venir por nosotros, ese es el encuentro. Pero aquí vemos que también, vemos en segunda de Pedro, si lo tenemos ahí, en la proyección, a ver si tienes que salir, tienes que darle el de abajo, como en forma de copita para que te salga bien. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 11 al 12, dice, esta es nueva traducción viviente: dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Aquí hay dos acontecimientos que son separados o diferentes. Lo que les comenté como introducción de que Jesucristo va a venir es la segunda venida de Él. Porque se acuérdense que la primera venida Él fue cuando vino y nació, ¿verdad? En un pesebre. Sí. Esa fue la primera venida de Jesucristo. Aquí la segunda venida que les comparto es cuando Él ya va a venir a reinar con nosotros, con la iglesia. Sí. Y entonces, si pusieron mucha atención en el versículo que acabamos de leer aquí viene otro acontecimiento que es, se puede decir, diferente a la segunda venida de Cristo. Y dice lo siguiente, porque mucha gente puede confundir esto que le voy a decir en este momento. Dice nuevamente en segunda de Pedro, capítulo 3, 11, dice, dado a que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansia, dice, y aquí viene el punto importante que quiero compartirles de la diferencia que hay. Esperar con ansias el día de Dios y apresurar a que éste llegue. Aquí no estamos, muchos piensan que esperar el día de Dios es cuando Jesús va a venir a reinar por 1000 años con su iglesia. No, aquí nos está hablando del día de Dios. El día de Dios, ¿cuál va a ser? El día donde vamos todos, el día del juicio y del trono blanco, que es donde todos, tanto creyentes como no creyentes, vamos a compadecer, como dice, vamos a ser juzgados delante de Dios. Entonces, son dos acontecimientos diferentes. La venida de Cristo, que es la segunda venida, y el día de Dios, que es ya, eso ya después de que Cristo reine a 1000 años con la iglesia, que ya viene el juicio del trono blanco. Sí. Amén. Sí. Entonces, nada más quería dejar eso en claro, porque hay mucha gente que erróneamente piensa que es lo mismo, de que la segunda venida de Cristo, ¿verdad? O sea, de la venida de Cristo con el arrebatamiento, que es diferente. El arrebatamiento, cuando venga Cristo, Cristo va a estar en las nubes esperando a la iglesia, ¿verdad? Ese es el arrebatamiento. Sí. Y la segunda venida de Cristo es cuando ya venimos con Él, cuando la iglesia ya viene a reinar 1000 años en la tierra. Amén. ¿Verdad? Aleluya. Y el día de Dios que aquí habla ese versículo es el día del trono blanco, ¿verdad? Donde todos, buenos y malos, vamos a ser juzgados por Dios. Pero fíjense la gran diferencia de esto, de que todos vamos a ser juzgados, pero toda aquella persona que ha entregado su vida al Señor, que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, ¿qué creen? Que ese día del juicio Jesús va a estar ahí a la par, abogando por nosotros. A ellos yo los cubro, yo los cubrí, ellos me costaron sangre, yo los amo, ellos son diferentes. ¿Qué te va a decir el Señor? Bienvenido, entra. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo vino un día, la primera venida,
nació y creció y murió por cada uno de nosotros para darnos salvación. Amén. Así que muchos piensan que todos somos hijos de Dios. No. Los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador sí somos. Pero ¿qué son las otras personas que no han aceptado a Jesús en su corazón? Son criaturas hechas por Dios. Es una gran diferencia. Así que tenemos de ganar porque tenemos a Jesucristo como nuestro abogado, ¿verdad? Hey. Y mi pregunta para ustedes es, ¿debería este hecho afectar la forma en que yo vivo? ¿Debería todo eso, estos acontecimientos? Dice que cuando ya sea el día del trono blanco, que va a venir juicio, dice que aquel día Él prenderá fuego, dice, a los cielos y los elementos se derretirán en llama. Así que todo lo que vemos ya no va a existir. Todo va a ser quemado ya después de cuando sea el juicio del trono blanco, ya después de que ya vamos allá a presentar todos delante de Dios. Entonces, ¿debería este hecho afectar la forma en que tú y yo vivimos? Definitivamente, ¿verdad? Definitivamente. ¿Por qué? Porque yo sé que a ti sí te importa, porque ya tomaste esa decisión de haber aceptado al Señor como Salvador, ¿verdad? Y si tú aún todavía que me estás escuchando o viendo, aún todavía no has tomado esa decisión de dónde vas a pasar tu eternidad, si en el cielo o en el infierno, porque la palabra de Dios dice que hay solamente dos caminos nada más. Sí. Entonces, ¿debería este hecho preocuparte? Yo me imagino que sí, y a todos, ¿verdad? Entonces, y lo que quiero compartir con ustedes, el título del mensaje del día de hoy, ¿cómo darle a Dios lo mejor de mí? Yo sé que estamos iniciando un nuevo año, ¿verdad? Gracias a Dios, porque Él nos tiene aquí, ¿verdad? Sanos. Y es una oportunidad, un nuevo año, una nueva oportunidad que Dios nos da, pero también nos da nuevas, maneras de cómo darle lo mejor a Dios de mí. En 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8, dice, tengo nueva versión internacional, por si ustedes tienen el Reina Valera 1960. Y dice lo siguiente, 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8, dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, versículo 7, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos, versículo 8. Cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, como vemos ahí en el versículo, la Biblia nos enseña, o Dios nos dice a nosotros, que debemos de escoger lo mejor, debemos de pensar en lo mejor, debemos de dar lo mejor, perseverar en lo mejor y hacer lo que es mejor y buscar lo que es mejor. Son las palabras que tengo ahí con subrayada o con tinta roja, son los puntos importantes que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente y que podamos ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para así dar lo mejor de mí a Dios. Entonces, Proverbio dice, porque si nosotros hacemos todo eso, dice que cuando hacemos esto, Dios, nuestra fe se vuelve más útil y más productiva. Proverbios 3, 9 al 10 dicen, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino.
En pocas palabras, Dios va a bendecir tu vida. ¿Quiénes le gustaría que Dios bendiga su vida? Que bendiga la vida de sus familias, de sus hijos. Yo creo que todos, ¿verdad?, queremos lo mejor para nosotros y para nuestras familias también. Entonces, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice: muéstrate por presentarte ante Dios aprobado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me muestre ante Dios aprobado, que tengo que dar lo mejor de mí a Dios. ¿Estamos dando lo mejor a Dios? O empezando este año, ¿vamos a darle lo mejor a Dios o vamos a seguir como en el mismo nivel, diría el pastor, ¿no? Yo creo que todos queremos, ¿verdad?, dar lo mejor. Entonces, ¿qué significa dar lo mejor de mí a Dios? Si ya vimos las cosas que Dios nos manda a hacer, ¿qué significa dar lo mejor de mí a Dios? En 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo del 2 al 3, aquí tenemos 3 personajes que dan lo mejor de sí, o que dan lo mejor de ellos. Y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 7. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado, dice, llevamos uno, ningún soldado se enreda en asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, versículo 5, asimismo, ningún atleta, según ejemplo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Sí. Versículo 6, y el agricultor, tenemos el tercer personaje. El agricultor que se esfuerza en su trabajo debería de ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Tenemos aquí 3 ejemplos o 3 personajes muy importantes que Dios nos da como referencia o como ejemplos de cómo ellos dan lo mejor de ellos, ¿verdad? Vemos a un soldado efectivo, vemos a un atleta competitivo y vemos a un agricultor productivo. Como soldado de Jesucristo, ¿estoy dando lo mejor de mí a Dios? Y hay 3 formas para ser un mejor hombre o una mejor mujer que pueda ser para Dios. Y lo primero que aprendemos de un soldado efectivo es que él define por lo que está dispuesto a morir. Debo definir, si quiero, para poder darle lo mejor a Dios, debo de definir lo que estoy dispuesto, por lo que estoy dispuesto a morir. Y aquí vemos, ¿quiénes de los de aquí tienen algún familiar o inclusive tú fuiste algún militar o soldado, como le dicen? ¿Quiénes tuvieron un familiar? Yo tuve un familiar también nuestro hermano José. ¿Tuviste un familiar? Y yo tuve un familiar, mi hermano también fue a un militar allá en México. Y yo la verdad, yo lo miraba a él cuando se fue, nos platicaba todas las cosas que él hacía para poder ya entrar como un militar allá efectivo, le podía decir, ¿verdad?, a servicio de la ciudad o del país. Y yo lo miraba a él todo con su traje bien peinadito, sus botas, todo con una disciplina que yo no lo había visto en él. Hasta a mí yo me impresioné el cambio que él hubo radical en su vida de él, en su manera de cómo hablar, en su manera de cómo vestir y de cómo comportarse también. Uh-huh. Y yo admiraba eso de mi hermano, que en paz descanse, ¿verdad? Admiraba yo de eso, de wow, es como que ser. Yo quería sentir, yo quería experimentar qué se sentía ser un soldado. Y un soldado, cuando un soldado se va a ir es porque él sabe de que va a dejar todo, va a dejar a su familia para proteger a su familia, ¿verdad? Él
va a ir y va a dejar a sus amigos o la comodidad, ¿verdad? Sí. Entonces, no estás listos para vivir hasta que sabes por lo que estás dispuesto a morir. Una vez más, no estás listo para vivir hasta que sabes por lo que estás dispuesto a morir. No estás listos para amar hasta que sabes por quién estás dispuesto a morir. Los soldados, como dije anteriormente, han dado su vida por su país, han dado su vida por su familia, han dado su vida por sus amigos y han dado su vida por diferentes creencias que ellos tengan. Pero definitivamente ser un soldado no es fácil. Si yo te dijera, querido amigo o amiga que me estás viendo o escuchando en este momento, que si tú has aceptado a Jesús en tu corazón, déjame decirte que tú también eres un soldado. Sí. Pero un soldado de Cristo. Como dice la alabanza, ¿no?, que pusimos, que Jesús es nuestro, ¿cómo iba la alabanza? Jesús es nuestro guerrero, que Él derrota a nuestros enemigos, ¿verdad? Jesús es nuestro mejor, ¿cómo se dice?, comandante y jefe, ¿verdad? Nuestro supremo comandante y jefe, que tenemos que agradarle. Entonces, cuando tú entregaste a tu vida al Señor, pasaste de ser una persona ordinaria a una persona extraordinaria. ¿Por qué? Porque estamos nada más y nada menos que con la cobertura del Rey, del Creador del universo, ¿verdad?, de Dios. Entonces, pero lamentablemente hay personas que se dicen ser soldados, pero ya desertaron. O hay personas que ya no son soldados efectivos, pero también déjame decir que hay soldados efectivos el día de hoy. Y el gran ejemplo que tenemos es nuestros pastores, que ellos siempre están ahí a la par, apoyando, ¿verdad? Están dispuestos siempre a ayudar al necesitado. Están como a lo que, como dice el Cantinflas, ¿no?, a sus órdenes, jefe, ¿verdad? Siempre están a la vanguardia, y eso para mí es un ejemplo a seguir de cómo yo veo a ellos, que cualquier necesidad que vengan, ellos están dispuestos ahí a ayudar, a orar por esa necesidad. Están como soldados firmes ahí. Eso es un ejemplo, ¿verdad?, que para mí es a seguir. Entonces, un soldado efectivo debe definir por lo que está dispuesto a morir. Y créeme que como nosotros, yo lo hablo como persona, que Dios fue el que me escogió a mí principalmente, de toda mi familia, para que yo fuera el primer soldado, ahora sí que efectivo de Él. ¿Por qué digo efectivo? A pesar de mis, ¿cómo se dice?, de mis imperfecciones o pecador que soy, a pesar de ello o de mis debilidades, trato yo la manera de siempre de buscar de Él. De buscar de Él, porque es muy fácil, ahorita como está la situación en el mundo, de desenfocarte en esa misión por el cual tú y yo fuimos, que nos dio Dios, ¿verdad? Y yo, como buen soldado de Jesucristo, yo tengo que ir a hablarle a mi familia también de Dios. A veces vas a ser criticado por tu propia familia. A mí, gracias a Dios, no pasó conmigo eso, porque mi familia estamos lejos, ¿verdad? Así que no he tenido esa experiencia, ¿verdad? Pero de personas que he compartido, que entablamos una conversación, siempre dice que no, que la familia los critica, le dice de cosas. Cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, yo no conocía del Señor. Aquí el Señor me encontró. Y yo tenía muchas amistades en el trabajo y fuera del trabajo. Pero cuando yo entregué mi vida al Señor, algo hermoso sucedió, ¿no? Todos experimentamos eso, ¿verdad? Y que queremos que los demás que no lo han experimentado,
que tomen esa decisión, ¿verdad? Pero ¿qué creen mis compañeros? Cuando se enteraron que yo era cristiano, empezaron a hacer carrilla, que hermano, que ¿cómo se dice? Los aleluyas. Y porque yo me llevaba muy bien con ellos cuando andaba en el mundo, ¿verdad? Y siempre me invitábamos para acá, vamos a tomar unas cervecitas o algo, ¿no? Pero cuando ya vieron ese cambio en mí, me empezaron a venir ataques, ¿verdad? Y ahí es donde una de dos, o te dejas llevar por el mundo o te aferras bien en las cosas de Dios. Y yo le doy gracias a Dios que me dio la fuerza para decir no al mundo y sí al Señor. Y aquí estoy el día de hoy con ustedes, parado, predicando su palabra que yo nunca me imaginé, ¿verdad? Así que vale la pena, queridos hermanos, vale la pena ser un soldado efectivo de Dios. Es nuestra responsabilidad como soldado de Cristo hablarles principalmente a nuestras familias de Dios, de lo que ha hecho en mi vida. Porque muchas veces dicen, no sé qué decirle yo a mi familia, no sé cómo hablarles de Dios. Pues háblale de ti, de lo que Él ha hecho en tu vida. Y ese es el mejor testimonio que tú puedes darle a cualquier persona para que venga a los caminos del Señor. Entonces, hemos visto, lo primero, de un soldado efectivo que debo definir por lo que estoy dispuesto a morir. Lo segundo es de un soldado que él sacrifica su comodidad. Un soldado sacrifica su comodidad, como decía yo anteriormente. Entonces debo de sacrificar, como buen soldado de Cristo, mi comodidad. Tú no puedes crecer haciendo lo que es más fácil. Nosotros no podemos crecer. La grandeza viene a través del sacrificio y el sacrificio de tu propia comodidad. Por ejemplo, los soldados, ellos renuncian a sus riquezas. Ellos renuncian a su propia libertad. ¿Para qué? Para proteger nuestra libertad a nosotros, para darnos libertad a nosotros. Entonces, en 2 Timoteo dice, 2:3, toma tu parte en los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Vas a ser difamado, criticado, tendrás que esforzarte en amar a otras personas, servir a otras personas, y eso, la verdad, que es agotador y pierdes tu privacidad. Mucha gente quiere crecer, quiere lo mejor. Y hablando espiritualmente, mucha gente quiere ser más maduro espiritualmente. Como dice, una cosa que me ha enseñado el pastor es de que hay tres niveles de madurez espiritual, ¿verdad? Una es cuando estamos de colores, el negro, el gris y el blanco. El color negro es cuando el Señor nos rescata del mundo, del fango, y nos traslada a otro nivel. El otro nivel es el gris. El gris es cuando cuando aceptas a Jesús en tu corazón, empiezas a involucrarte más en las cosas de Dios, empiezas a tener ese interés o más preguntas o respuestas, querés saber más de Dios, ¿verdad? Estás enamorado en eso, ¿verdad? Y el tercer nivel es el blanco, que ese es el nivel más, ahora sí que espiritual, más arriba, ¿verdad? Que es el que todos deberíamos de tener, o que sea nuestra meta a llegar a ese nivel de santidad, ¿verdad? Entonces, muchas personas se quedaron en el nivel gris, o muchos soldados, ¿verdad?, de Dios se quedaron en el nivel gris. Y aquí dice que un soldado dice que debe de sacrificar su comodidad. ¿Qué debemos de hacer nosotros como soldados de Jesucristo? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Es salir de eso gris a buscar la santidad, buscar lo blanco. ¿Y cómo lo vamos a obtener eso? Estando aquí. Y yo les felicito porque están aquí, ¿verdad? Alabando a Dios y para pasar al otro nivel. Pero créanme que estar aquí ya es ganancia, también es bueno. Pero también hay otras. Dios nos da diferentes maneras en lo cual tú y yo podemos crecer espiritualmente. Tenemos las células en grupos de estudios, también eso es muy importante,
¿Por qué se lo recomiendo yo? Porque yo de ahí empecé mi crecimiento mío de cuando acepté a Cristo en mi corazón. Yo crecí en una célula. Iba yo a la iglesia, pero sentía como que en la iglesia nada más estaba yo sentado y escuchando. Pero cuando tú vas a un estudio bíblico, ahí tienes la libertad de cualquier pregunta o duda que tengas. Y ahí tienes esa libertad. Y déjame decirte que tu crecimiento es, sinceramente, sí, creo que ya se lo dije a los pastores, que yo llevo casi como 15, 20 años en las cosas de Dios. Tuve en otra iglesia como por 10 años. Pero sinceramente quiero decirle esto, no sé si ya se lo dije a los pastores, que he aprendido más, fíjense en esto, y se lo digo con todo mi corazón, pastores, que he aprendido más en estos, ¿cuántos años nos conocemos? ¿4 años? Como 4 años, ¿verdad? He aprendido más en estos 4 años con nuestro pastor que lo que he aprendido yo en 10 años. ¿Por qué? Porque yo dije, Señor, yo quiero aprender, yo quiero crecer en ti. Pero fíjense que nosotros tenemos que ser intencionales. Tenemos que buscar, ¿verdad?, herramientas. Dios nos da herramientas para nosotros crecer. Así como, por ejemplo, en mi trabajo, que lo que yo hago es construir, deshacer y construir, ¿verdad? Pero yo tengo que irme actualizando en los nuevos productos que van saliendo. Porque si no estudio, no puedo avanzar, no puedo crecer. Lo mismo es en las cosas de Dios. Tenemos la palabra de Dios que nos da la herramienta para nosotros crecer. Si te sientes triste, la palabra de Dios te habla de la tristeza, cómo puedes vencerla, del estrés, como hablé anteriormente. Pero ¿por qué le digo que es muy importante asistir a un estudio bíblico? Porque yo de ahí vengo y soy ejemplo y testimonio de ello, de que ahí puedes acercarte más con los hermanos, puedes escuchar otros testimonios de alguien que pasó algo más fuerte que tú y tú dices, y como que yo fui el único que estoy sufriendo más que todo, ¿no? Pero no damos cuenta que alguien más pasó algo más difícil hasta que tú platicas con esa persona. Y en un estudio bíblico, ahí te das la oportunidad de poder experimentar eso. Y créeme que eso extraño y muy pronto voy a ir a seguir con ustedes porque la verdad que aprende uno mucho. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, como soldados de Jesucristo, tenemos que ser intencionales. Tenemos que sacrificar la comodidad, ¿verdad? Punto número 1, debo definir por lo que estoy dispuesto a morir. Punto número 2, debo sacrificar mi comodidad. Cada vez que te sacrificas, estás mostrando amor, ¿verdad? Tendrás que sufrir, vas a ser difamado. Y quiero leer este versículo que dice en Efesios 5:2, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y quiero compartirles algo que impactó mi vida. Ahorita vamos a ver algo. Se trata de unos misioneros. Hay unos misioneros que fueron a la selva de Ecuador. Y en esa selva, en lo más profundo de la selva, en esa selva de Ecuador, había una tribu. No recuerdo exactamente cómo se llamaba la tribu. No, es otra. Pero muchas personas habían intentado llegar hacia esas personas, hacia esa tribu. Pero muchos fracasaban, no podían llegar a terreno y convivir con esas personas. Y los que iban ahí, los que lograban entrar ahí a la selva, a lo cercano de ahí, los mataba esta tribu. Esta tribu estaba aparte de todo lo que es ¿cómo se dice?, de la sociedad. Ellos no conocían otra cosa que nada más ahí entre ellos. Pero cada persona que iba ahí no salía viva tampoco. Entonces, hay un grupo de misioneros que empezaron a
a- ellos empezaron a formar, empezaron a buscar estrategias, formas de cómo poder ellos tener un contacto con esa tribu. Y entonces empezaron a investigar y todo, se reunieron con, esta persona se llama Jim Elliot, no sé si lo han escuchado su historia de él, que es verdad. Él se encargó con sus amigos a planificar cómo ellos iban a poder llegar a esa tribu para que ellos conocieran de Jesús también, a llevarles el evangelio, ¿verdad? Entonces, de tanto tiempo preparar, llegó el tiempo, ¿no?, de que en una avioneta, ¿verdad?, iban buscando para ver dónde estaba la tribu, hasta que vieron las casitas de la tribu que estaban ahí. Entonces, de la próxima vez, ellos volvieron otra vez a regresar, pero ya ellos ya le llevaban algo colgando como comida o cosas así, que para que ellos pudieran agarrar esa confianza con ellos. Y así estuvieron, ¿verdad? Muchas veces le llevaban cosas, pero desde arriba, desde los cielos se lo tiraban. Ellos no podían bajar tampoco por lo mismo, pues. Y hasta que se llegó el día de que ellos finalmente tomaron la decisión de bajar a tierra, porque ya tenían ellos ubicados dónde estaba esa tribu. Y quiero que vean este video que les voy a mostrar, que para mí, cada vez que que lo veo me da así como tristeza y a la vez felicidad. Y vamos a ver este video y pónganle mucha atención si lo tiene el hermano Luis, para que lo veamos. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor. Está ahí, dale clic. Vete al PowerPoint mejor, para que se vea mejor. Dale abajo, abajito. Como si fuera la copita. Como está a tu lado derecho, de la parte de abajo, dale volumen. No se escucha. Bendito sea Dios. Dale volumen. Apaga. Bendito sea Dios. Aleluya. Un segundo. Vean, un momento. Gloria a Dios. Un segundo. ¿Esto qué es? Ok, ahí va. ¿Así? No, es conflicto. Gracias. Ahí Señor. ponlo. ¿No se escucha? Bien. ¿No se escucha? No, en el PowerPoint se escucha. Es en el PowerPoint. Dale volumen. Gracias, Señor. Aleluya. Súbele volumen. ¿Qué se ve?
en el mixer. ¿Sí lo alcanzaron a mirar? ¿Sí entendieron? Mucha gente criticó a estas personas, a estos misioneros, porque así como habían querido anteriormente otros misioneros entrar a esa tribu, no salieron con vida también así como con ellos. ¿Pero incas del Perú? ¿Incas? No, de Ecuador. Entonces son aucas. Entonces, Aucas, sí. mucha gente lo criticaban pues de que no fuera, porque que iba a ser algo, o sea, que iban que no iba a tener sentido, pues, que iban a morir, que iban a dejar su vida, que no iba a valer la pena. Pero sin embargo, estos misioneros llevaban una misión. Y aunque, como pudieron ver, no sé si vieron en el video, que a uno sacó un arma, ¿verdad? Uno de los misioneros, pero en lugar de dispararle a alguien de ellos, de los de la tribu, disparó para arriba. ¿Por qué? Porque él sabía que si mataba a esa persona,
él no iba a estar con el Señor. Y por eso él decidió disparar para arriba. Prefiero yo no matar a esa persona porque yo sí sé a dónde voy a ir. Este misionero sí sabía a dónde iba a ir, si le iba a morir. Entonces, como dije, mucha gente criticaron eso de que iba a ser una pérdida. Y en el video, como vimos ahí, al final cuando ya estaba Jim Elliot, al que le dieron primero con la lanza, el que estaba en el piso, dijo unas palabras. Se lo dijo ¿cómo se llama? Al jefe de la tribu. Le dijo en su idioma de ellos, Mua Via Unumbua, que significa yo soy tu amigo sincero. Eso se lo enseñó su hijo de Jim Elliot, cuando dice, papi, quiero que cuando estés en peligro, dice, quiero que digas estas palabras. Y el niño se lo dijo a él en su idioma de ellos. Y lo dijo, yo soy tu amigo sincero, le dijo. Entonces, Jim Elliot era muy especial. ¿Por qué? Porque en el testimonio que dan, dicen a los estos de la tribu que Jim Elliot era muy especial, porque dice que cuando Jim Elliot estaba acostado, que estaba muriendo, el de la tribu, él dijo que era muy especial él, porque de repente el cielo se abrió y entró una luz blanca, resplandeció todo a donde estaba él. Eso lo comenta el jefe de la tribu. Y fíjense cómo realmente sí valió la pena el sacrificio que hicieron estos misioneros de dar su vida. Porque ya después, esta tribu que vimos ahí, ahorita ellos todos son cristianos. Por eso que miró el jefe de la tribu, dice, ese hombre o esa persona era especial, porque miró la gloria de Dios a través de él. Y ese gesto, aunque le costó la vida a estos y a otros muchos, por eso ahorita ellos son creyentes. De hecho, el dueño, el jefe de la tribu, anda predicando igual, anda dando su testimonio. Entonces realmente, como buenos soldados de Cristo que fueron estas personas ellos sabían por qué estaban dispuestos a morir. Que ellos sabían por qué estaban dispuestos a morir, para tener esa vida eterna allá con el Señor, estar allá con Él. Y también no nada más ellos, sino también esta tribu, que todos ellos también van a estar allá un día con el Señor. Entonces, eso es lo que nosotros, tal vez nosotros no vamos a morir así como ellos, ¿verdad? Pero podemos dejar ciertas cosas o ciertas comodidades que nos ayuden a crecer y por consecuencia vamos a poder dar lo mejor sirviendo a las personas. Entonces, ese es el segundo punto, y ya voy a terminar. El tercer punto es eliminar las distracciones, es lo que le estaba comentando ahorita. La mayoría de las cosas en las que invertimos tiempo y dinero son cosas que no importan o que no van a importar en 5, en 10 años, en 50 años o en 100 años. Si quieres ser efectivo, tienes que eliminar las distracciones. Como dije al principio, ahora en este mundo hay muchas distracciones. Distracciones en la televisión, viendo noticias, en las redes sociales, o también en el trabajo. También estamos tan involucrados en el trabajo que distraemos ese tiempo con Dios, que olvidamos ese tiempo para prepararnos nosotros como soldados de Jesucristo. Y Dios nos da esa armadura, como dice en Efesios 6, que nos da la armadura de Dios, para poder enfrentar cualquier situación del enemigo que venga a nuestras vidas.
Entonces, 2 Timoteo 2, 3, 4 dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Como dije anteriormente, cada soldado entrega su libertad para poder seguir las instrucciones del oficial al mando, en este caso nosotros, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ningún soldado dice, ¿sabes qué? Creo que hoy no voy a ir a la guerra, o ¿sabes qué? Mejor voy a irme al club. No, cada soldado tiene que estar listo y dispuesto cuando su comandante le diga, ¿estás listo? Listo, vámonos, ¿verdad? Y es lo que el Señor quiere que nosotros así seamos también, como cuando vas a la guerra, pues un soldado no vaya a la guerra sin su chaleco, sin su casco, o sin su arma, sin su agua, mochila, ¿verdad? No, tiene que llevar todo equipado. Nosotros también estamos en una guerra espiritual, y tenemos que ponernos la armadura de Dios para poder seguir avanzando y no dejar que el enemigo nos tumbe, ¿verdad? Entonces la Biblia tiene muchas formas de cómo eliminar cosas de forma intencional para que estés más libre, ¿verdad? Como dije, tenemos la palabra de Dios. Aquí tenemos, esta es nuestra armadura, esta es nuestra espada de dos filos, como dice Efesios, ¿verdad? Pero muy importante, yo les animo, como dije al principio, de que asistan a un estudio bíblico, porque eso para uno como creyente, como hijo de Dios, es indispensable para nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Quisiera pedirte que consideres una lista de cuáles son esas cosas que te están quitando el tiempo y dinero, y cuál sería la diferencia al no hacerlo. Así que el siguiente que les voy a compartir es acerca del segundo ejemplo que tenemos del atleta competitivo, ¿verdad? Ya miramos del soldado efectivo, y ahora vemos del atleta competitivo, pero eso lo vamos a ver para la siguiente vez que me toque compartirles por el tiempo. Así que, y nos falta la del agricultor productivo también. Así que vamos a dejarlo para la siguiente vez, y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, de poder recordarnos, Señor, que te servimos a ti, Señor, y que tenemos que estar dispuestos a las órdenes que tú nos digas, Padre. Ayúdanos a tener esa hambre de ti, Señor, de servir a los demás, a los necesitados, y principalmente a aquellos que aún no te han conocido, Señor. Yo sé que tenemos familias que aún no te conocen, Señor, y que es nuestro anhelo, nuestro deseo que ellos también vengan a tus pies, que entreguen tu vida a ti, Señor, porque solamente en ti hay esperanza, solamente en ti hay salvación, Señor. Y solamente tú eres el que puede ayudarnos y sacarnos de cualquier situación que estemos enfrentando el día de hoy, Padre. Te doy las gracias, Espíritu Santo, porque tú nos redarguyes, nos alertas de aquellas donde no debemos de ir, o cosas que no debemos de ver o escuchar, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú con nosotros también, que nos ayudes a tomar buenas decisiones, que nos ayudes a seguir dando lo mejor de ti, Señor. Sí, Padre nuestro. Y gracias por tu Hijo Jesucristo, que mandaste a morir en la cruz, a ese soldado, Señor, que como ejemplo que nos das, que debemos de seguir. Ayúdanos, Señor, a ser más como tu Hijo Jesucristo y menos como nosotros, Señor. Reconocemos que necesitamos de tu guía tuya, necesitamos de ese amor, de esa paciencia también que solamente tú tienes, Señor, para con nosotros, y así nosotros transmitirlas a aquellos también que aún no te conocen, Señor. Te damos las gracias por lo bueno que tú eres, por las cosas que vas a hacer en estos nuevos años, Señor. Yo sé que este año vienen también retos y desafíos a nuestras vidas, a nuestras familias, pero creemos en ti, que en ti tenemos la victoria, Señor.
que no importa cuál sea el reto o el desafío o la situación que estemos enfrentando, que vayamos a enfrentar, agarrado de la mano de ti, Señor, todo lo podemos, como dice tu palabra. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice, amén.